¿Tanto ruido confunde? ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Amigos de Cabecera, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este lunes. Ya estamos en la recta final del mes 1, el mes de enero de este año 2022. Y empezamos con muchas ganas y hoy somos un equipo compacto, pero que le recibe con mucho gusto y por eso les saludo cordial y amistosamente a mi querida Ale Gómez, que se levantó muy temprano para irse al gym. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buen día. Pues ya iniciando una semana más de este mes, que suele ser pues un mes complicado, ¿no? Por la famosísima cuesta de enero, pero ahí vamos. Eso es todo. Mi querido José Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues sorprendido porque ya nos estamos echando el primer mes del año. No perdamos la costumbre de decir, el 2022 lleva prisa. Sí. Lo que no lleva prisa es la recuperación de todas las deudas, ¿verdad? Es así como que va muy calmada, muy calmada. Muy, y la cuesta de enero. Muy pausada. Una cuesta que está como la barranca de Huentitán, ¿no? Como cuando te dicen, sube por la vía, así más o menos, tranquilito y sin condición. Haz de copas, así es. Así es, más o menos. Oigan, pues hay muchas cosas de las que hemos de platicar con ustedes el día de hoy y según recuerdo yo, en septiembre es el mes del testamento. Desmiéntanme si no. Pero pues resulta que andan poniendo acá una situación, algo así más o menos. Pero allá en el palacio, porque pues resulta que el presidente ya anda haciendo su testamento político. ¿Quién será la heredera universal? ¿Claudia Sheinbaum o quién? ¿O Marcelo? ¿O a quién le atribuyen ustedes esta posibilidad, mi querida Ale? Oye, la verdad es que pues llama la atención, ¿no? Escuchar ese tipo de situaciones. Y antes de hablar de ello, creo que en el contexto en el que ocurren, ¿no? El presidente había ido a hacerse su revisión de rutina, aparentemente, que resultó ser un cateterismo al corazón, que bueno, es un tema que no debe minimizarse, no es una cosa como tan sencillita como para decir, ay, fui a hacerme una revisión de rutina nada más, ¿no? Pero bueno, ahí vemos también pues la postura del presidente frente a muchos temas que nos dejan ver pues o entender un poco más de cómo se ha venido desarrollando todo este manejo de la pandemia. Si él mismo pues minimiza sus cuestiones de salud, que un cateterismo no es cosa de cualquier día. Pero bueno, ahí aprovechó justo para decir que ya dejó ese famoso testamento político, no el testamento monetario, es decir, a quién le va a heredar ni nada, sino que quiere que perdure su famosa 4T, pues sistema político que han estado manejando y pues dice él, espero que no haya necesidad de echarlo a andar, es decir, es por si me muero, pero pues no espera que esto llegue a ocurrir. Pero la verdad es que sí es un tema pues que llama la atención por lo que implica todo ello, que pueda continuarse con esta postura que hemos venido viviendo de la cuarta transformación, que la verdad entre los ciudadanos pues seguimos creo que sin ver claramente beneficios en este sentido, no vemos una disminución en precios, la gasolina sigue subiendo, o sea, todo este tipo de cosas. Entonces parece que la cuarta transformación pues tampoco ha caminado tan bien y pues habría que preocuparnos pues a quién le va a dejar justo ese testamento político, ¿no? Y es un testamento que, pues como dice Ale, o sea, dijeras, pues tienes una herencia favorable, ¿no? Que estamos viendo que el país marcha de manera puntual y vemos que la situación está complicada, pero también es muy destacable lo que llama la atención en el comentario de Ale, la salud del presidente, ¿no? Porque ya sabemos que es un hombre deportista, porque le gusta mucho ir a macanear, le gusta mucho practicar el béisbol, una dieta sana, muy balanceada, ¿no? O sea, que pese 1 kilo de garnacha por un lado y 1 kilo de chicharrones por el otro, o sea, que esté bien balanceado el asunto, o no es así, mi estimado José Ángel.
Pues mira, a ver, yo no sé en qué condiciones se encuentra realmente de salud. Lo que sí esperaría es que en verdad López Obrador pueda concluir sin problema alguno su sexenio. A nadie en este país, ni siquiera a sus detractores, le convendría el que hiciera falta el presidente. En cualquier época, ¿eh? Y hay que recordar que él siempre aprovechaba cualquier situación extraña de expresidentes para decir, hay rumores de que está enfermo, tenemos que estar preparados, que se vaya, y mejor vamos aprovechando lo que nos marca la ley en los primeros años de los presidentes para que se haga una nueva elección. Ya después, pues más bien decía que renuncie, aunque sabía que ya no iban a realizar un nuevo proceso electoral. Punto número 1. Pues el presidente es un experto en comunicación, experto en marcar pauta, en marcar la línea de la conversación y de la polémica y simplemente en marcar agenda. Y lo vuelve a hacer con este señalamiento después de que sale de su cateterismo. Por supuesto que ya ha mostrado problemas de salud. Él ya viene de un infarto que inclusive le impidió estar en momentos clave del país, cuando las reformas, por ejemplo, la energética, él no estaba en las mejores condiciones, aquella reforma energética en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Y también se llevó a cabo en ese entonces una reforma política, una adecuación al artículo 84 de la Constitución, por el cual quedaba ya definido que en caso de ya no poder continuar al frente de su mandato durante los 2 primeros años de su gobierno, pues el legislativo definiría a un interino para que en un plazo de entre 7 y 9 meses se llevara a cabo una nueva elección. Los últimos 4 años ya no es así. El artículo 84 nos determina que sería el secretario de Gobernación quien asuma la presidencia provisional y ejercer el cargo acotado por límites ya previstos en la propia Constitución y por un máximo de 60 días sin modificar gabinete, en tanto el Congreso designa al presidente sustituto que estaría ya al frente del gobierno hasta el último día del sexenio. Así son las cosas. Por lo tanto, pues aquí no se trata de un testamento político que pudiera a su antojo definir el actual mandatario. El testamento, en todo caso, se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ese es el que se tiene que acatar. La jiribilla que lleva con esta declaración, por supuesto que dice mucho. Hay quienes lo interpretan como el mensaje de que él ya tiene al tapado no tan tapado para el 2024. Pero también hay otros que se van en otros aspectos y simplemente dicen, bueno, es que el presidente ya tiene más que claro que su gobierno tiene que durar por lo menos otro sexenio, es decir, mejor dicho, la 4ª transformación por lo menos otro sexenio, y es a lo que le va a apostar desde ahorita. Insisto, experto en manejar las cosas a su antojo a López Obrador, pero yo sí me detendría en un tema. Este sustito que le volvió a dar su corazón o sus arterias, tendrá que ver, por supuesto que es especulación pura y no tiene que ver, pero lo voy a tratar de relacionar con el susto que le pusieron desde los Estados Unidos, porque mientras el presidente y sus funcionarios decían que en esta reunión con la secretaria de Energía de los Estados Unidos les fue súper bien, que hay acuerdos y demás, ella manifestaba preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos por la reforma eléctrica, porque dicen no sabemos qué va a pasar con las inversiones de empresas estadounidenses. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ya le está poniendo los puntitos sobre las IES y diciéndole, señor, esto no es tan fácil. Se seguirán manejando por la vía diplomática, seguirán ocultando diferencias, pero por supuesto que le van a empezar a tratar de apretar. Esos sustos sí le pueden provocar en una de esas alguna afectación cardíaca al mandatario, ¿eh? Y sabemos que es de sangre caliente, ¿no? Es un personaje que difícilmente se va a contener y que cuando las cosas no le salen como a él le gustan, pues seguramente se pone mal del humor. Lo que sí, y en esta parte se manejaba mucho eso, de que pues el doble discurso, ¿no? Uno, el que daban sus secretarios y todos diciendo que bueno, era una chulada que hasta le pidieron chance a ver si les podían copiar unos parrafitos para hacer algo allá en Estados Unidos de tan bien hecho que estaba el asunto,
y nos dimos cuenta de que no. Y esa situación coincide plenamente con el tema pues, de que el presidente termina hospitalizado. Lo delicado de esta situación es que se manejaron con demasiado sigilo y hay que ser puntuales en algo. Si hay algo que le gusta al presidente es dar santo y seña de todo lo que dice, hace y hasta lo que come. Y curiosamente, en un tema de lo repito, es muy delicado, el tema de salud, ahí lo manejaron con demasiado hermetismo y ahí se supo porque se tenía que saber, porque la situación no está como para decir, ay, pues, o sea, una revisión de rutina la sabemos. Y si lo hubieran dicho de esa manera, ¿saben qué? El señor se va a ir a revisar y hay una situación de esta naturaleza, todo está bajo control, nada más es estar al pendiente porque va a revisión. Nadie les hubiera dicho nada, pero lo hacen de una manera que uno, quieras o no, tiene que empezar a pensar mal y esa situación obviamente acarrea muchos puntos de vista de otros lados y empezamos los que opinamos nomás por opinar, ¿no? A hacer especulaciones y a decir, no, para mí que se puso mal porque lo hicieron enojar o porque no lo dejaron una Nayarit o una, no sé, por ahí. Oye, es que siempre que minimizan una situación te deja que pensar, ¿no? Te da a pensar, pues que lo que se busca es, pues no decirte todo lo que está ocurriendo o no dar la información real de lo que pasa y es lo que hicieron con este tema de la revisión médica, ¿no? Y es que, pues el punto que tocaba José Ángel de la reforma eléctrica, pues obviamente implica muchísimo más, ¿no? Se habla también de que todas las modificaciones que se plantean, pues le costarían miles de millones de pesos a México en la cancelación de contratos, en pago de multas y demás, además de que se habla que la huella de carbono se incrementaría de forma importante y no hay tampoco como datos certeros de qué implicaría, porque es utilizar otra vez más combustóleo que dicen, bueno, está probadísimo que sigue generando estos famosos gases de efecto invernadero, que además es una tendencia que a nivel mundial se busca modificar, ¿no? El darle la vuelta al cambio climático que estamos generando y las acciones que se parece que van a implementar desde México haría todo lo contrario a lo que está haciendo el resto del mundo. Sí, y en este tema, para darle continuidad, pues hemos visto, ¿no? Que hay empresas muy responsables que se están tratando de deshacer de sus activos que le pueden generar este tipo de contaminación al mundo. Tal es el caso de Shell, que pues se quiso deshacer de Deer Park, que es la refinería, y pues dijo, ¿a quién se la venderé? A México, ¿no? De volada México levantó la mano y pues es una muy buena compra o qué es lo que podemos esperar de esto, José. Híjole, del caso Deer Park, ¿qué podemos esperar? La verdad es que es una mejor compra. No lo dice su servidor, digo, vamos más bien a lo que dicen los expertos. Es una mejor compra que la que están construyendo, ¿eh? Porque partiendo de que resulta más barata y ya está funcionando, pues ya por lo menos nos da ciertas ventajas. Deer Park, 1.600 millones de pesos, el costo. Dos Bocas serán 9.000 millones de pesos y la van a terminar de armar hasta el 2024. Pero también los expertos nos comentan que después de que la terminen en el 24 van a pasar de entre 18 y 24 meses para que puedan echarla a andar porque primero tienen que hacer pruebas operativas. Casi van a producir lo mismo Deer Park y Dos Bocas, 340,000 barriles al día. En realidad, seamos honestos, pues sí, es buena compra a partir de eso, de que esa ya está funcionando. La otra sigue siendo un sueño en construcción y que nos va a salir muy caro. ¿Para qué nos van a alcanzar tanto Deer Park como Dos Bocas y lo que tenemos de infraestructura en cuanto a refinerías? Pues también los expertos han venido advirtiendo que no nos va a alcanzar para esa autosuficiencia de la que tanto habla el gobierno. Inclusive hasta el gobierno se desdice entre dependencia y dependencia, porque mientras hablan de que estarán operando al 100% las refinerías, esto por parte de Rocío Nale y hasta el mandatario lo ha dicho, la realidad de las cosas es que Pemex considera que van a estar elevando la operación al 84%. Es decir, no se pueden operar las refinerías al 100%. Por lo tanto, México seguirá dependiendo de la importación de gasolinas. El petróleo seguirá llevando al otro lado e importando gasolinas.
que también dicen los expertos, a mí no me hagan caso, yo soy un simple comunicador, nos sale más barato importar gasolina que producirla. Si la producimos aquí, tiene un costo 36% más alto. La bronca está en que no tenemos dónde almacenarla. Es decir, si en vez de haber invertido en Dos Bocas como una gran refinería, el gobierno federal hubiera invertido esos 9,000 millones de pesos para contar con espacios de almacenamiento en puntos estratégicos del país, pues nos estaría saliendo más barata la gasolina, fíjense, porque ya tendríamos dónde almacenarla, enormes almacenamientos como los tienen otras naciones, y aunque la estemos importando eso de nosotros refinarla para que sea la nuestra, pues sigue siendo más un sueño guajiro en tiempos de la globalización. Mejor vamos abocándonos a aquello en lo que somos competitivos, y aunque estemos importando la gasolina, creo desde mi humilde opinión, porque me encantaría verla más barata, oiga, la estoy comprando carísima como ustedes y la mayoría de los mexicanos. ¿Pero que no cuesta 10 pesos ya desde 2018? ¿En serio? Bueno, es que eso nos habían dicho, ¿no? A partir del primero... ¿En qué país? O sea... Es lo que no te dijeron, ¿en qué país? Ah, ok. ¿Y tú cómo ves esto, Ale? O sea, ¿sigue siendo de las víctimas que compran la gasolina cara? Pues todo mundo creo que vive esta situación y luego no es solamente el decir que el ciudadano común compra la gasolina cara, ¿no? Porque obviamente cuando incrementa la gasolina, pues viene un incremento después generalizado en todos los productos, porque la mayoría de ello se mueve a través de vehículos que utilizan gasolina o diésel, ¿no? Entonces después se viene como una avalancha de movimientos en los precios en prácticamente todos los productos, no es solamente decir el tema de la gasolina. Y sí es un tema sumamente delicado, sobre todo por esa promesa que decías tú que existió desde hace muchísimo tiempo, que la gasolina sería más barata, pero hemos visto que conforme ha pasado el tiempo, pues lo único que ocurre es que sigue incrementándose el precio y las estrategias que parece haber a nivel nacional para disminuir el precio de la gasolina, como la construcción de esta refinería, la compra de la otra y demás, pues tampoco están dejando buenos números. Yo creo que si seguimos apostando pues por este tema de las energías no renovables, en lugar de empezar a generar también esas otras energías que son mucho más baratas, que obviamente no necesariamente son las de los automóviles, pero si no empezamos a apostar por ese tipo de cosas, la verdad es que nos vamos a seguir quedando rezagados como país, como ha pasado hasta este momento en los temas de desarrollo y de generar riqueza también, porque al final de cuentas, pues los países pues tienen que buscar la manera de crecer el desarrollo generalizado de la población, porque eso implica pues un crecimiento para los ciudadanos en todos los aspectos. Aquí nos hemos basado solamente pues en generar estos famosos programas sociales, que es darle una lanita a la gente. La verdad es que a mí me parece lamentable y tristísimo cada vez que paso por una zona donde hay uno de estos famosos bancos del bienestar, que ves las filas enormes de viejitos que están esperando y que tienen que pasar horas y horas y horas para poder realizar todos estos trámites. Pues lo mejor sería generar economía, generar condiciones para las inversiones, para que haya empleos, para que haya en sí un desarrollo económico y no solamente pues basarnos en dar dinero con programas sociales que al final no te llevan a ningún lado, ¿no? Y que te siguen dejando en el mismo círculo vicioso en el que ya nos encontramos. Sí, en eso coincido plenamente contigo. Y nada más para cerrar el tema, en el caso de las gasolinas, como nos comentaba José Ángel y también los expertos, pues esto es como cuando hay necesidad de almacenar, viene una crisis y entonces sabe que usted compra y hace su despensita y dice, pues con esto, si ya lo compré, con esto la libro por lo menos un mes o mes y medio y haces una despensa surtidita, ¿no? Que tienes un poquito de todo, que sabes que aunque la situación esté apretada, pues tienes para agarrar de tu despensa y comer y hacer tu vida normal. Entonces, de esa manera, esa inflación, esos costos tan altos de gasolina, pues no los resientes porque tenías tu guardadito, ¿sí? Desgraciadamente nos dicen que nosotros no tenemos un almacenamiento, no tenemos una despensa de dónde ir a agarrar, por eso estamos a expensas del cambio, del tipo de cambio, digamos, del combustible. Por eso si la gasolina en otros países cuesta más trabajo
producirla y traerla, pues obviamente nos va a llegar cara y no es negocio decir, la compro en 20 pesos y a México se las doy en 10, porque eso es lógico, nunca nos va a suceder, ¿no? ¿No? Y bien dices tú, además de no tener almacenes, tampoco tenemos ductos adecuados, ya están amoladones, con fugas y grandes cantidades de ordeña, y la distribución por todo el país se sigue haciendo a través de pipas. Claro, oye, por cierto, Total, y las pipas que compró Marcelo, ahí andan, ¿sí? ¿no? No, No andan. pero nunca las he visto y nunca he visto que que haya algún reportajito que nos muestren dónde están. Pues yo quiero suponer que es con las que están trabajando. Pero pues son de las que ya tenían. Ahora, decían también los expertos que cuando se le aprietan las tuercas a las refinerías por una producción más alta, para poder surtir más a muchos lados, pues es cuando las cosas se salen de control y entonces truenan los ductos. Y si no mal recuerdo, la semana pasada hubo 2 ductos que se vieron dañados y pues se incendiaron y empiezan a pasar ese tipo de cosas. Entonces, ahí lo que nos están dando a entender, lo que nos están mostrando es que obviamente esta situación no es controlable por gente que solamente tiene el 99%, el 90% de honestidad y el 10% de capacidad para hacerlo. El tema de las gasolinas sigue siendo, y en general del petróleo, sigue siendo más bien un tema con manejo político en nuestro país, lamentablemente, más que con miras a ser una potencia económica a la cual aspiraríamos, por supuesto, pues es más bien con un manejo eminentemente político, como otros tantos, inclusive los programas sociales que mencionaba hace unos momentos Alejandra. Todo tiene ese viso, ese dejo, ese tufo a manejo e interés político, y párale de contar. Miren, con respecto a este tema de las gasolinas, el sábado me tocó ese momento doloroso que es el de ir a cargar el tanque de gasolina del vehículo. Palabra que estuve checando buena parte de la zona metropolitana de Guadalajara, más bien por otros factores, crucé por lo menos 3 municipios y venía viendo precios. Casi siempre voy más bien a la misma gasolinera porque me inspira confianza en cuanto a litros de a litro. Bueno, aún así, estaba viendo y lo que me encontré en todo el camino fue gasolina magna entre 21.90 y 22.20. Premium entre 23.91 y 24.60. Esto el sábado. Y por eso un servidor subió un tweet en el que preguntaba si alguien me puede decir en cuánto tiempo nos llegaría gasolina más barata. Amigos bots, yo les dije claramente, espero nadie se ofenda. Cómo se ofendieron algunos, Y los que menos me dijeron fue que este periodista diario va a las gasolineras más caras, porque yo la encontré en 21 pesos con 20 centavos. Pues no sé de dónde era ese bot, capaz de que era en otro estado. ¿En la frontera? Pues a lo mejor en la frontera, exactamente. Y a lo mejor sí puede encontrarla a ese precio. Es más, hay algunas gasolineras aquí que la tienen a ese precio, pero son de las que le combinan etanol, por mencionar. Y sí está a 21.10 por ahí. Esa que tiene esto. ¿No? Agua que también le echan agua. Y hace como un mes, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo una cantidad importante de vehículos dañados porque le encontraron agua en los tanques de gasolina? Entonces, pues por eso ahí cuesta más vara. Claro. Y la recomendación casi siempre te la dicen los expertos, hasta los propios mecánicos, vaya a la misma, porque sabes que si hay alguna falla en cuanto a la carga de combustible, pues ahí es donde vas a encontrar la falla, ¿no? Porque pues ahí siempre vas a la misma. Oye, José, y también, ¿qué cantidad o qué movilidad tienen para generar pues estos bots que decías, ¿no? O estas pseudo personas que te contestan y en lugar de pues hablar de lo mismo, porque a toda la gente le molesta el incremento a las gasolinas, te critican este tipo de acciones, ¿no? Y recordamos que antes, en otros sexenios, cada incremento a la gasolina era un tema en el que todo el mundo se indignaba, y hoy por hoy no vemos el mismo nivel de indignación porque hay una cantidad importante de personas o de programas o de
o de organismos, instituciones, no sé, que se dedican pues a tratar de minimizarle el impacto en la sociedad y el impacto mediático que se genera con estos incrementos, ¿no? Eso siempre como que llama la atención ahora de las reacciones que había antes a las que hay hoy. Y esos bots son los que te dicen, ¿dónde estaban ustedes cuando subía la gasolina en otros sexenios? Pues donde mismo, criticando, porque además para eso, si algo tenemos nosotros, al menos los aquí presentes, es que somos bien consistentes. Sexenio tras sexenio somos recriticones. Y si gustan, hasta les aceptamos que nos digan que nada nos agrada. No, no es que no nos agrade, queremos siempre que se hagan mejor las cosas, la realidad. A mí me pasó en la semana, en el portal MX, publiqué un cartón donde dibujaba yo a el Bester Gordillo, y luego ya ves el meme ese que lo vas degradando y aparece otra persona, ¿no? Entonces lo iba degradando y apareció la maestra Delfina. Y alguien me dice, pero el Bester es de ustedes. Ah, caray, ¿cómo que de ustedes? O sea, te das cuenta el nivel en el que están, o sea, es de ustedes, o sea, esta es nuestra, por favor, no nos la toquen, no nos hagan nada, o sea, no. Pero bueno, son cosas que están pasando y que obviamente no vamos a cambiar, aún nosotros nos dé un infarto y nos tengan que poner un cateterismo por el coraje que vamos a hacer, pero bueno. Oigan, y quiero preguntarles, ¿cómo vieron el campeonato de COVID este fin de semana pasado, donde pues el COVID levantó el trofeo de la Liga Arco de la Liga Mexicana del Pacífico? A ver, ¿quién de los dos avienta? A ver, ¿te gusta el béis, Ale? ¿Te gusta el béis? No, yo no fui. Vi un poquito de los partidos en televisión, no fui, pero llenísimo, ¿no? ¿A cuánto tenían que estar? ¿A 60? Se suponía que iban a estar al 60%, incluso cuando empezó estos ajustes de que iban a estar al 60%, en el primer partido de la serie final, dijeron que no iban a poder cambiar el boletaje porque cuando se tomó esta medida ya se habían vendido los boletos. Es decir, o sea, ya estaban como pactados y comprados muchos accesos a una cantidad que iba, según yo, al 75%. Entonces, que no podían reducir y era lógico, bueno, que se respeta. Pero los siguientes partidos, pues se les olvidó que 75% no es igual al 100%. Oye, bueno, pues es que aprovecharon, ¿no? Era la final, digo, no los estoy justificando, pero pues aprovecharon pues para llenarlo, vender al 100%, y bueno, al final de cuentas, pues esto derivó en una clausura del estadio por estas circunstancias, pero bueno, ya toro pasado, ¿no? Cuando ya había pasado incluso el último partido, que fue como el extra o del que se vendieron los boletos en los últimos días, ¿no? O en el último momento, y de todos modos, pues el estadio estuvo a bastante capacidad, más de la que debía estar o de la que se esperaba que estuviera. Qué bueno que haya estos... al final de cuentas son eventos que están ocurriendo, que pues sí tienen que ocurrir, vaya, pero qué mal que no se estén respetando las medidas al final de cuentas, porque pues ello abre la posibilidad, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos hablando de más contagios, de un incremento ya importantísimo de contagios. Si no mal recuerdo, las últimas estadísticas ya hablaban alrededor de 4,000 contagios por día, ¿no? No tengo ahorita a la mano la cifra del último corte, que es justo el del domingo, pero más o menos rondaba ahí por ahí los 4,000 contagios. Cuando hablamos de una variante más contagiosa, cuando hablamos de la imperiosa necesidad de tener que utilizar el cubrebocas como una medida para evitar los contagios, creo que es cuando más sí se deberían de estar respetando estas medidas, sobre todo en los eventos masivos, ¿no? A pesar de que se supone, porque quiero pensar que sí pasó, que les exigieron el certificado de vacunación o la prueba negativa PCR a todas las personas que ingresaron y que pues estuvieron ahí con el riesgo, ¿no? Un posible riesgo de contagios. Ya veremos a ver, pues, cómo se van moviendo las estadísticas en una semana, en 5 días. En 5 días ya vamos a saber más o menos. La capacidad del estadio de Charros es aproximadamente de 16,000 personas, de 16 a 17,000.
Entonces, en cualquier evento deportivo, ya Protección Civil siempre ha dicho que no se puede tener el 100% de capacidad. Es decir, si el estadio tiene 16,000 cupos, pues solamente pueden entrar 15,000, ¿no? O sea, ese es como su mínimo para que puedan estar presentes la gran mayoría de las personas. Se habla de un sobrecupo en el estadio de Charros. ¿Quién sabe? Porque pues uno no va se pone a contarlos. Y también, ojalá, como dice Ale, ojalá se hayan sido muy prudentes y que les hayan revisado que todo el mundo, ¿a qué horas tuvieron que haber abierto el estadio? Porque pues, tú llegabas y decías, mire, aquí está mi identificación y aquí está mi certificado, o sea, cotégelos. Pues no creo que haya sido ni siquiera el 1% que hayan hecho todo eso. O, bueno, al menos eso es lo que pienso yo, no sé tú, José Ángel. No, yo también lo veo complicado, pero miren, más allá de satanizar, porque nada más fue un evento, que no es cosa menor, por supuesto que se tiene que cumplir en todos, pues más bien esto, lo que ocurrió en el estadio de Charros es reflejo de lo que está ocurriendo en todos lados. Nos está valiendo sorbete. La cifra exacta, Ale, de confirmados hasta la noche del domingo, el corte del domingo fue de 3,755 casos nuevos en las últimas 24 horas, ya casi los 4,000, como bien lo señala Alejandra. A mí lo que me preocupa es que, además de que el número de infectados sigue creciendo, el oficial, que siempre queda muy abajo de lo que en realidad está sucediendo, pues también el de los decesos, ¿eh? Es decir, para quienes dicen que no pasa nada, sí pasa. Y hay quienes nos advierten que las pandemias ya a estas alturas, la de COVID tendría que medirse no tanto por el número de contagiados, sino el número de hospitalizados y de muertes que sigue provocando. Pues déjenme les digo, hospitalizados, ya varios hospitales están al 100% en sus áreas COVID y siguen en aumento los casos que terminan en hospitalización por algún motivo. Y en cuanto a defunciones, ayer domingo 17, me voy rapidísimo en algunos de los días anteriores, el sábado 20, el viernes previo fueron 30 defunciones. Y ya nada más para concluir, el jueves 24, cuando hace 15 días decíamos, mira, ya hay muy pocas muertes, 5, 6, algunos días con 0 decesos. Entonces sí está pasando. Que a muchos les llega la COVID con esta variante de Omicron y no pasa gran cosa porque es como una gripita y pronto salen, pues sí, pero hasta el momento no sabemos cuáles son las secuelas que dejan. Yo sí soy de la idea de que aún así debemos de tener precaución. Y no digo con esto que se encierren, que ya no hay que salir, pero sí hay que salir con mucha responsabilidad. El uso adecuado de cubrebocas, la sana distancia, el acudir a lo esencial y el tener mucha responsabilidad para evitar contagiarnos y en su caso, porque a lo mejor ya lo traemos y no sabemos, evitar contagiar a otros. El día de ayer que realicé las labores propias de mi sexo, es decir, ir a cargar las bolsas al mercado, me llamó muchísimo la atención que normalmente, o sea, vamos a casi siempre a la misma hora, se nos hizo tarde. Llegamos ahí casi 40 minutos después de la hora normal y sabemos que cuando vamos a esa hora, precisamente lo hacemos por eso más temprano, que a esa hora está muy lleno el mercado. Realmente estaba vacío, o sea, estaba que podías caminar entre los pasillos como si nada, el estacionamiento, había demasiados lugares para que te pudieras estacionar cuando realmente a esa hora cualquier domingo común siempre está lleno. Entonces, sacamos en la tarde-noche a pasear a las mascotitas y el parque lineal por donde normalmente vamos, siempre nos encontramos personas haciendo lo mismo con sus mascotitas y esta vez no nos encontramos más que a 2. Quiere decir que la situación o la gente se está realmente cuidando mucho o hay contagios y no nos queremos dar cuenta. Digo, tan hay contagios que en la zona metropolitana, pues ya también hay presidentes municipales que están contagiados, ¿no? Saludos a Fabiruchis, que también está contagiado, que por cierto, en lugar de haber ido él, perdón, a Juan José Frangé, es que no se me va. Le fue a hacerle la chamba Pablo Lemus a su municipio o a su ex municipio porque anduvo saludador con todos los jugadores felicitándolos por el campeonato, ¿no? Entonces ya van dos alcaldes y un gobernador que traemos ya infectados aquí en Jalisco y pues quién sabe cómo nos va a ir más adelante. ¿De qué se ríen?
Ale, Oye, compórtate. yo creo que respecto a lo que dices de lugares un poco más vacíos, yo también lo he notado en los últimos días, sitios o lugares donde tradicionalmente pues suele haber más gente. Por ejemplo, el viernes yo me di una vuelta por cuestiones de trabajo también al mercado de abastos y también me sorprendió un poco que no había tanta gente como suele haber en esos lugares. Creo que sí puede haber un poquito de ambas cosas, ¿no? Personas que están aisladas por el tema de los contagios, pero creo que también hay gente que sí están tomando un poquito más de conciencia y sí está tratando de no salir a los sitios a los que no es necesario o solamente pues van, haces la compra de lo que es necesario, básico y te regresas, ¿no? Creo que sí, sí la gente está o hay un sector quizá de la población que sí está tratando de acatar un poquito más este tipo de medidas. Es mi percepción personal de lo que hemos visto, porque pues sí, por cuestiones de trabajo a nosotros nos toca estar pues todo el tiempo en la calle y si nos damos cuenta de que hay lugares donde vemos un poco menos de gente de lo que normalmente suele haber. También reportaron, por ejemplo, en el partido de las Chivas, que prácticamente estuvo vacío el estadio. No creo que sea porque el equipo esté jugando mal, sino porque la gente de Rojiblanca es muy responsable. Seguramente es por eso, porque son muy responsables. Así también lo creo yo. Oiga, por lo pronto el semáforo COVID, el semáforo de riesgo epidémico para esta semana, ya nos marca 10 estados en amarillo, 9 en naranja. Aguascalientes ya se fue al rojo de nueva cuenta. Y bueno, pues hay 12 estados que todavía los declaran como en nivel bajo de contagio y en color verde. Sin embargo, ya vemos cada vez más entidades federativas que están por lo menos en el amarillo, entrando ya a este nivel medio de riesgo, o los que ya les mencionaba, esos 9 que están en alto y uno en máximo. Señal de que las cosas todavía no están tan bien. Y otra señal de que no están tan bien es que hay estados que ya decidieron sí posponer ese regreso a clases presenciales, como lo es Chihuahua, el propio Aguascalientes, Nayarit, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, que dicen nosotros todavía nos vamos a aguantar un poquito más, por lo menos la mayoría, hasta que termine este mes para tomar alguna decisión al respecto. Hay otros estados como el nuestro, Jalisco, donde ya están en clases presenciales y dicen que no pasa nada, que no hay contagios. Eso dicen. O que muy poquitos, ¿no? ¿Quién sabe? Así está la situación con la gente importante de esta ciudad que también no se cuidó y que pues ya los vemos que están contagiados. Ojalá usted nos haga caso, acuérdese, póngase el cubrebocas, cuídese mucho, use gel antibacterial, de preferencia lávese las manos, no solamente use gel y esto nos va a ayudar a que todos estemos bien. Así es que pues muchas gracias Alejandra, muchas gracias a José Ángel y a usted lo esperamos el próximo miércoles ya con Alberto de regreso para otro episodio más aquí del Timbre. Pásela bien y saludcita con cafecito. Ale, la foto. ¿Ves que lo podías hacer tú solo? Exacto. Ni siquiera No, faltaba la foto, Ale.